Un placer saludarle, Dios me le bendiga en este día. Estamos entregando una clase más de la asignatura Diplomado en Ministerio Pastoral, del taller en Ministerio Pastoral, la asignatura Taller Pastoral 3. Así se llama la clase, la asignatura Taller Pastoral 3. Eso significa que ya hubo Taller Pastoral 1 y Taller Pastoral 2. Esta asignatura pertenece al diplomado en Ministerio Pastoral y a su vez el diplomado en Ministerio Pastoral pertenece a MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha. Vamos a hacer un recordatorio en qué consiste esta asignatura manifestada o desarrollada en tres partes. Taller pastoral o taller de práctica pastoral, también lo podemos mencionar así, ¿verdad? Que esa es la función de esta asignatura, taller de práctica pastoral. Dar algunas indicaciones o elementos claves para el desarrollo ministerial en la práctica, como ser en la práctica, pero desde el púlpito o desde la administración, como ser desarrollar predicaciones en el púlpito. No es homilética, ¿verdad? Esta clase no tiene que ver con homilética, tampoco tiene que ver exclusivamente con hermenéutica, sino la parte práctica de cómo poder desarrollarme en el púlpito y la parte ética de cómo debo de desarrollarme fuera del púlpito. Es la clase introductoria de la primera semana que tuvimos, Taller Pastoral 1. A partir de esto empezamos a desarrollar cómo ministrar en el altar las diferentes ceremonias litúrgicas, aquellas ceremonias de carácter de ordenanza. Recuerde que como iglesia solo tenemos dos ordenanzas de carácter litúrgico, y estas son la cena de la comunión y el bautismo en agua. Pues eso fue lo que hemos estado viendo. Eso es lo que hemos estado viendo. La parte teórica y la parte práctica. Por lo menos comentando la parte práctica, no hemos tenido, desde la parte virtual, no hemos tenido la oportunidad de tener a manera de simulacros o a manera de ceremonias estas actividades. Pero por lo menos estamos poniendo los estamentos de cómo debe de desarrollarse estas actividades, como ser oficiar una ceremonia de bodas, todos los elementos que se necesitan para oficiar una ceremonia de boda, todos los elementos que se necesitan para oficiar la cena de la comunión, el bautismo en aguas, entre otras, ¿verdad? Son elementos muy importantes. El acompañamiento, por ejemplo, en el duelo, cómo predicar un sermón en un sepelio, cómo dirigirse a las personas, si quien murió, quien está en el féretro es alguien que no conoció a Jesús como su Salvador. La prudencia, ¿verdad? En medio de lo correcto que debemos de ser nosotros, de lo sincero, la sinceridad sin prudencia se vuelve muy, muy peligrosa. Escuchen este comentario a manera de consejo. La sinceridad sin prudencia, escucha bien, ¿verdad? La sinceridad sin prudencia se vuelve muy peligrosa. Hay gente que dice esta expresión: yo caigo mal porque digo la verdad. Job recriminaba a Eliú. Usted ha leído el libro de Job, más o menos allá por el capítulo 34. Job le dice a Eliú: ¿quién es este que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? La sinceridad sin sabiduría es muy peligrosa. Yo caigo mal porque digo la verdad. A veces no caemos mal por decir la verdad, sino más bien por decirla de manera incorrecta, de manera impetuosa.
La sinceridad con prudencia puede construir y reedificar mucho el corazón de las personas, restaurar familias. Entonces, llevado a cómo predicar si una persona sin conversa, ¿verdad? Eso lo vimos, usted puede revisar esta plataforma, esta página de YouTube, usted la puede revisar y va a ver ahí algunas clases acerca del tema y algunos otros temas relacionados con MEC virtual. Le animamos para que usted pueda darle una chequeada ahí y de ser posible pueda suscribirse si así lo quiere. ¿Qué otras asignaciones vimos? ¿Cómo presentar niños, verdad? ¿Qué tan bíblico es la presentación de niños? Los elementos necesarios. Y la clase anterior, la última clase que tuvimos, tenía que ver en consagración de ministros en el altar. Vamos a revisar la tercera unidad, Ministerio de Educación Cristiana, la cosecha. ¿Y cómo se llama esto? MEC, en su programa virtual. Usted ve aquí lo que representa. Esta imagen me gusta mucho, la verdad. Esta imagen representa lo que hace un hombre de Dios, lo que hace una mujer de Dios, el callado del pastor. Nosotros, si usted fue llamado a un ministerio pastoral, usted necesita formar esa línea de ministerial a la que fue llamada. Ese llamado lo necesita formar. El llamado lo da Dios. Usted no fue llamado porque es una persona bonita, porque es una persona inteligente. Usted fue llamado porque Dios así lo quiso. Ese llamado es lo mismo que vocación y está maravilloso, pero usted no se puede quedar solo con el llamado para servir al Señor. El llamado es la inspiración que nos mantiene firmes aun cuando estamos decaídos, aun cuando ya no queremos seguir. Si usted es un joven pastor, una joven pastora, en el sentido ministerial que acaba de iniciar, independientemente de cuántos años biológicos tenga, pero si usted es una persona que inicia en el ministerio, quiero darle una mala noticia. Se va a decaer. En algún momento va a sentir que sus manos se le bajan y que su deseo por servir se acabó. Si usted está pastoreando, pero si usted está pastoreando por llamado de Dios, por vocación, la vocación es el motor interior que nos mantiene sirviendo al Señor, aún cuando todo está oscuro, aún cuando todo está gris, aún cuando las personas que usted ama y a las que usted le ha servido le van a dar la espalda. Entonces, ¿por qué es importante el llamado? Porque el llamado es el motor que nos mantiene caminando, haciendo lo que hay que hacer. El llamado es lo primero, pero el llamado necesita una preparación, una formación, porque el llamado sin formación nos va a llevar a cometer muchos errores. Por lo tanto, si usted fue llamado al pastorado, si usted sabe que Dios lo llamó, siempre va a tener ese deseo intrínseco. Y le va a ocurrir lo que le pasó a Jeremías. Jeremías dijo en su llamado profético, no hablaré más en tu nombre. Ya no, ya hasta aquí. En algún momento, hombre de Dios, en algún momento, sierva de Dios, le va a ocurrir eso. Va a decir, hasta aquí. Ya no, tiro la toalla. Porque eso ocurre más continuamente de lo que usted se imagina. Pero quiero decirle algo. El llamado le va a decir, siga adelante, no retroceda, levántate, ponte de pie. ¿Cómo le pasó a Jeremías? Pero había un fuego interno dentro de mí. Había un fuego interno, eso es el llamado. Pero el llamado necesita preparación. No se quede solo con el llamado. Dele gracias a Dios por el llamado, pero no se quede solamente con el llamado. El llamado necesita preparación. Al llamado también se le llama vocación. Recordemos que nos ha tocado ver. Taller Pastoral 1 vimos definición del ministerio, características del ministro de Dios. Bueno, no vamos a volver a esto porque ya lo dijimos, ¿verdad? Oficiar bodas,
Y taller pastoral 2 vimos la cena de la comunión, el bautismo en aguas y cómo oficiar funerales. Y hace unas semanas iniciamos taller pastoral 3, presentación de niños, cómo presentar niños, ordenaciones de qué, ordenaciones de qué, vamos a ver, de ministros, de hombres y mujeres de Dios, y también consagración de edificios, consagración de diezmos, no a la usanza del Antiguo Testamento. El problema de nosotros es que nos vamos mucho al Antiguo Testamento ya no como una didáctica, sino como una ceremonia. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento quedaron cumplidas en la cruz cuando Jesús dijo, consumado es. Vimos en la clase anterior, clases anteriores, presentación de niños, ¿verdad? No podemos utilizar el modelo de presentación de niños del Antiguo Testamento. Podemos agarrar una simbología no litúrgica, sino didáctica. Yo no sé si usted pueda captar esto que yo le estoy diciendo. Todo lo ceremonial quedó consumado en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Eso no significa que el Antiguo Testamento quedó abolido, que ya no lo vamos a leer. No, claro que no. Pero desde la parte ceremonial ya no tiene cumplimiento, sino más bien desde la parte simbólica, desde la parte didáctica. Yo no puedo tomar la presentación que Ana hizo de Samuel para convertirlo en liturgia. No puedo tomar, por ejemplo, la liturgia de la consagración del hijo mayor, de los hijos de los sacerdotes, que eran los únicos que se presentaban y que se consagraban. No se consagraban a todos los hijos, solo se consagraban a los sacerdotes y levitas. Y solo se consagraba de las tribus restantes, solo se consagraba al hijo mayor, no a todos. Comprende esto, ¿verdad? Hay que buscar el Antiguo Testamento y leerlo. Pero esas consagraciones eran un cumplimiento profético, un cumplimiento simbólico de Cristo. Ahora ya no, yo no soy de la tribu yo no soy de la tribu de Leví, yo no soy de la familia de Aarón, ni mis hijos. Entonces, debo cumplir lo que dice la Biblia con relación al Nuevo Testamento, utilizando simbólicamente, cuando se dé el caso, el Nuevo Testamento. Entonces, el capítulo 19 nos enseña una acción de Jesús, que le presentaron niños para que los bendijera. También lo vemos en el capítulo 10 del libro de Marcos. Ahora bien, el acto está ahí, pero no la ceremonia. Entonces, eso es ya algo denominacional. Porque la iglesia evangélica sustituyó, bueno, no, lo sustituyó porque la Biblia lo dice, pero cuando nos venimos a Cristo, al cristianismo, bajo este otro modelo y nos damos cuenta que esa práctica desarrollada por la iglesia católica de bautizar niños no es bíblica, entonces en nuestro afán de desintegrar todo eso no bíblico de la Iglesia Católica, entonces sustituimos el bautismo por la presentación. Pero tampoco la presentación de niños está como un acto ceremonial que tenemos que hacer. Entonces, vimos lo que significa la presentación de niños. Usted puede ir allá a la lección que está en esta página, en este canal de YouTube. Entonces ya trabajamos lo que es la presentación de niños. Y posteriormente, clase que vimos la semana pasada, estuvimos desarrollando el tema de consagración de ministros. A pesar de que tuvimos como base Levíticos 8, vamos a hacerle más grande la pantalla para que usted pueda ver. A pesar de que vimos como base Levíticos 8, consagración de ministros y dedicación de edificios.
tuvimos como base el capítulo 8 del libro de Levítico, donde ocurre esta ceremonia litúrgica que ya no tiene validez en el Nuevo Testamento. Ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplen todos estos elementos. En Cristo. Ya no puede haber un sumo sacerdote en los púlpitos evangélicos vestido de esta manera. Ya no tenemos los elementos. De hecho, aunque la imagen representa aquí el arca del pacto, a la par, mira, aún en la figura esta, por bonita que esté, no está adecuada. Porque aquí, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Vemos el abacro, ¿verdad? Esto no es el arca del pacto, este es el arca de bronce, no es el arca del bronce. ¿Y a dónde están aquí? Y esta es la entrada al lugar santo, en esta figura, la entrada al lugar santo. Ya no tenemos nosotros un tabernáculo, ya no tenemos un templo, ya no tenemos la fuente de bronce, ya no tenemos el arca de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Y la sangre de esos sacrificios, con la sangre de esos sacrificios, se ingresaba aquí adentro. Ya no tenemos eso. Por lo tanto, ya no podemos utilizar estos elementos. Estos son los sacerdotes, probablemente estos sean los levitas. Los levitas. Ya no hay una tribu de Leví. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Ya no hay una tribu sacerdotal, porque todos fuimos elegidos reyes y sacerdotes. Si usted lee aquí, es maravilloso, pero todos estos elementos ya no son capaces de ser cumplidos en nuestro modelo. Entonces, en la clase anterior vimos que la ordenación del sacerdocio era por herencia. Ahora ya el Espíritu Santo ya no entrega ministerios por herencia, los entrega por llamado, pero los ministerios que tengan ese llamado deben cumplir requisitos, ya los vimos en la clase anterior. Vimos en el capítulo 6 del libro de Hechos, ordenación de ministros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los primeros ministros después de los apóstoles? ¿Cuáles fueron los primeros ministros en ser ordenados? Los diáconos. Y ahí vemos después que se desarrollan ancianos, pero ya no vemos ceremonia. Simple y sencillamente imposición de manos. Ni siquiera el aceite derramado. Todas esas son figuras del Antiguo Testamento. Y si alguien utiliza el aceite en el Nuevo Testamento para ungir a alguien, no está malo. Pero quiero que sepa que en todo el Nuevo Testamento a nadie se le ungió con aceite para imposición de manos, para ungimiento. Solo se elegía a las personas conforme a su llamado, pero su llamado era respaldado por su testimonio. ¿Cómo saber que si yo voy como ministro de Dios, yo voy a elegir a alguien para el diaconado o para el ministerio pastoral? ¿Cómo voy a saber que esa persona fue llamado? Su testimonio lo va a evidenciar. Su testimonio lo va a evidenciar. Lo vemos en el capítulo 6. ¿A quién tenían que elegir? No apareció por arte de magia 6 personas. No apareció un papelito ahí conforme a su testimonio. Cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito, uno en Éfeso y el otro en Creta, les da las indicaciones de cómo elegir a los ministros, a los ancianos, a los hombres de Dios, a los diáconos, conforme al testimonio. El testimonio es lo más importante para identificar el llamado ministerial de alguien. Vemos allá en Hechos capítulo 13, verso 2, verso 3, como el Espíritu Santo aparta. Oraron por ellos. Hubo una ceremonia de consagración, simple y sencillamente el testimonio de que estos eran hombres de Dios, y los ancianos que estaban ahí oraron por ellos, impusieron sus manos. La carta de Pablo a Timoteo, quien representa a una generación más joven de ministros, implica una especie de ordenación formal. En algunos momentos no identificado, Pablo y un grupo de ancianos le impusieron manos a Timoteo con el fin de apartarlo para el ministerio.
la obra del Espíritu Santo en ordenación de Timoteo también es digna de mención. Mire cómo dice, no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Voy a subrayar aquí, es el grupo de gobernantes que Dios ha elegido en la congregación para dirigir al pueblo, el presbiterio. Algunas iglesias ahora al presbiterio le llaman concilio. Además, Pablo continuó siendo mentor de un joven, de su joven colega. Te aconsejo que avives el don de Dios, el charisma, que está en ti por la imposición de manos. Entonces, necesitamos ceremonias sacadas de orden, con todas esas liturgias del Antiguo Testamento. No, no. Necesitamos simplemente identificar a alguien. ¿Y cómo vamos a identificar a alguien? Su testimonio. Por eso la Biblia dice que no elegir a neófitos, o sea, cristianos nuevos. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Usted lo puede repasar. Ya lo vimos. Ahora vamos a la siguiente y la última temática, que corresponde para las semanas 5 y 6, lavatorio de pies. Qué precioso, mire. Yo le hago una pregunta antes de iniciar con el tema de hoy. ¿Alguna vez usted ha participado en lavatorio de pies? ¿Sabe qué es un lavatorio de pies? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Por qué lo debe de hacer? ¿A quién lo debe de hacer? ¿Cuándo lo debe de hacer? ¿Dónde lo debe de hacer? Vamos a, con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a tratar de contestar estas preguntas. Voy a hacer algo aquí. Voy a escribir sobre esto. Vamos a poner aquí quién lo hace, quién lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace. Vamos a ponerla aquí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Miren, necesitamos saber todo esto. ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Quién hace el lavatorio de pies? ¿Quién debe hacer el lavatorio de pies? ¿Cuándo, ¿Cuándo se debe de hacer el lavatorio de pies? Vamos a buscarle un color que me ayude a identificar. ¿Quién hace el lavatorio de pies? ¿Cuándo se hace el lavatorio de pies? ¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace un lavatorio de pies? ¿Qué significancia espiritual tiene hacer esto? Jesús lo hizo. ¿Cuándo lo hizo Jesús? En el último momento de su ministerio. Voy a dejar esto por aquí guardadito. Juan capítulo 13. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío. ¿Qué es un lebrío? Un recipiente como esto, miren. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Está leyendo, ¿verdad? Ahora usted ayúdeme a leer el verso 9 en voz alta. Usted que es alumno de esta clase, sierva de Dios, siervo de Dios, usted que sabe que necesita comprender esto, al igual que necesito comprenderlo yo, léalo. ¿Sí? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos.
y la cabeza? Le respondió Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. ¿Cuál es la significancia del lavatorio de pies? Y ahí vamos leyendo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, aquí está el fundamento. ¿Por qué hacerlo? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Entonces, ¿en qué consiste la ceremonia o este evento de lavatorio de pies? En un acto de amistad ministerial. Jesús tenía una multitud, Jesús tenía una multitud que lo seguía. Ahí no estaba la multitud que lo seguía. Pero Jesús también tenía a 70 que ministraban la palabra, que evangelizaban. En el capítulo 10, si mal no recuerdo, del libro de Lucas, vemos ahí a los 70. Vemos cuando regresaron y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús designó a 70, pero tenía a 12 hombres fieles que estaban dispuestos a entregar. Entonces, el lavatorio de pies es para un círculo de amistad, de confianza, de servicio, de entrega, de hombres y mujeres que están ahí sirviendo. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Pero ¿cuál es el fundamento de hacerlo? Para bajar el canasto, para bajar ese canasto de arrogancia. El lavatorio de pies es un acto de humildad. ¿Qué significa esto? ¿Qué enseñanza nos está enseñando, nos está mostrando Jesús ahí? Si yo soy el Señor, si yo soy el Maestro y me he humillado, quiero que ustedes también se humillen. Quiero que quiten toda la arrogancia, toda la altivez, todo ese orgullo ministerial que yo sí puedo, que yo soy el campeón, que nadie es como yo y que todos me deben de rendir pleitesía. Hace un tiempo, hace un poco de tiempo, muy poco tiempo, unos meses, miré un ministro de Dios a multitudes, predicándole a multitudes. Y él hizo el lavatorio de pies, pero lo hizo al revés. Él le pidió a uno de sus asistentes que le limpiara los zapatos. Y aquel muy humilde lo hizo. Aprecié la humildad de que se inclinó, pero eso demostró mucha arrogancia del quien lo pidió. Jesús no pidió, límpienme los pies. Jesús dijo, yo le voy a limpiar los pies. ¿Cuál hubiera sido el verdadero acto de humildad de este hombre? Quería enseñarle humildad a su discípulo, pero en el afán de enseñarle humildad a su discípulo, mostró un alto nivel de arrogancia, de soberbia, de orgullo, de vanidad. Nosotros no estamos para que las personas nos limpien los pies. Estamos para limpiarle, lavarle los pies a aquellos que Dios nos ha puesto para servir. Esto es un símbolo muy importante, porque nosotros en nuestro ministerio empoderado, miramos a aquellos que nos sirven de corazón sincero. ¿Cuántos hombres de Dios, siervo amado, sierva amada, le sirven a usted de corazón sincero? ¿Y cuál es la respuesta suya? Tratarlos con arrogancia, tratarlos como que fueran sus esclavos, tratarlos como que fueran sus empleados. Tarde o temprano tendrán la recompensa. La recompensa o el juicio más que recompensa a sus acciones. Bájese el canasto, quítese esa arrogancia. Dios lo llamó no porque usted sea campeón, no porque usted sea la última Coca-Cola
del desierto. Dios lo llamó a usted por su misericordia, por su gracia. Sirva con humildad. El lavatorio de pies es una simbología que se puede llevar a la práctica cuando tenemos el corazón correcto de humildad. Dios quiere que sus ministros sean humildes. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Así pues así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? No, yo les explico, me humillé. Les demostré que la humildad es la herramienta principal en el servicio. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué enseña el lavatorio de pies? Humildad y compañerismo. Humildad y compañerismo. Y un corazón servicial. El lavatorio de pies lo voy a escribir aquí, miren. El lavatorio de pies nos enseña tres cosas: humildad, compañerismo y servicio, servicio, servicio. Eso nos entrega humildad, compañerismo y un servicio y dedicación, una entrega, servicio y entrega, disposición. Eso nos enseña. ¿Por qué debo de hacerlo yo? Porque es la manera de reflejar la humildad, de reflejar el servicio, de reflejar la entrega. ¿A qué fui llamado yo en el ministerio? ¿A qué fui llamado yo? ¿Estoy dispuesto yo a lavarle los pies a mis hermanos, a mis compañeros? Eso es lo que enseña ahí. Humildad, compañerismo, servicio y entrega. Humildad, compañerismo, servicio y entrega. Una entrega a la obra de Dios. ¿Está dispuesto usted a mostrarse así? ¿Qué representa también el lavatorio de pies? Cuando el lavatorio de pies se tiene que hacer agachado. Mire, agacharme. ¿Qué estoy representando cuando yo me agacho? A lavarle los pies a los otros. Que estoy expuesto. Me expongo al compañero. Estoy expuesto a mi compañero. Me expongo tal cual soy. Mire, qué precioso ejemplo el de Jesús. Qué maravilloso ejemplo el de Jesús. Vamos a seguir leyendo por acá. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, y si lo hiciere. A veces nosotros creemos que hemos crecido tanto que ya la persona que nos ministró, que nos ungió, ya no está a la altura de nosotros. Bájese de esa nube. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. A veces cuando el discípulo crece más que su maestro, yo espero que sea una palabra de ciencia este momento para alguien que Dios lo está usando y está siendo levantado mucho más que la persona que le dio cobertura. Manténgase humilde. ¿Cree que usted que el hombre que Dios usó para ministrar su vida ya no es capaz de sostener el ministerio glorioso que Dios le ha dado? Váyase a Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Si usted siente que tiene más dominio, más autoridad, más influencia que el hombre humilde que lo llamó y que lo puso como pastor, como profeta, como ministro de Dios, retroceda el cassette. Juan 13, 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Baje su canasto, manténgase humilde, sea compañero de las personas
que trabajan con usted. Un gran problema del ministerio actual es la falta de compañerismo. No tenemos compañerismo. Usted no es un águila volando sola. La figura de águila no se da para algunas condiciones, pero no para el trabajo en equipo. Usted no necesita pastorear águilas. Las águilas no se pastorean. No necesita pastorear lobos. No necesita pastorear leones. Yo ahora soy apóstol de leones, pastor de leones. Usted fue llamado a pastorear ovejas. Las ovejas se mantienen en manada, en comunión. Eso habla del compañerismo, de la unidad. El lavatorio de pies fortalece el compañerismo, la hermandad, la entrega, el compromiso, el servicio y sobre todo la humildad. Lavarse los pies en los tiempos bíblicos no era una cuestión de ceremonia o actividad religiosa, sino una forma necesaria de higiene. Los caminos polvorientos y sucios crearon la necesidad de lavarse los pies constantemente. Sin embargo, en la mayoría de las culturas, la actividad de lavar los pies de alguien estaba relegada a las clases más bajas. Los sirvientes, por ejemplo, los discípulos de Jesús pueden haberlo elevado lo suficiente como para adorarlo y lavarle los pies, pero no considerarían lavarse los pies unos con otros, entre pares. No se hacía este tipo de cosas, excepto rara vez y como muestra de gran amor. Yo sí le voy a lavar los pies a mi superior, a mi jefe, pero cuidadito con lavarle los pies al que está abajo de mí. Jesús demostró lo contrario. Pero Jesús lavó los pies de sus discípulos. La historia está en Juan 13. Vemos en Lucas 22, 24 que al mismo tiempo los discípulos estaban discutiendo acerca de quién de ellos era el más grande. El gesto de humildad de Jesús hubiera sido particularmente conmovedor. Jesús les enseñó a servirse unos a otros y servirle a otros. Si el Hijo de Dios, el Mesías, podía lavarse sus pies, no había pies de nadie que no pudieran lavar figurativamente. Queremos servir a Jesús sin servir a las personas. El servicio desinteresado de Jesús simboliza la limpieza espiritual y muestra a todos un gran modelo de humildad. La muerte de Jesús en la cruz, que produce pureza espiritual para aquellos que ponen su fe en él, fue sin duda otra muestra desinteresada de servicio. El lavado de los pies se ha convertido en una práctica e incluso una ordenanza de la iglesia entre algunos cristianos, incluso en culturas donde los pies polvorientos no son la norma. En la iglesia primitiva vemos la observancia de la cena del Señor, pero no la práctica de los pies como una ordenanza. Entendemos que el lavatorio de pies no es una ordenanza, solo tenemos dos ordenanzas: el lavatorio, la Santa Cena o la Cena de la Comunión y el bautismo en agua. El lavatorio de pies era un símbolo. Si usted lo quiere practicar, está bien que se haga. Hay iglesias que lo hacen comúnmente y no está malo, pero lo bueno es hacerlo con la intención correcta. No tiene sentido hacerlo si no se hace con la intención correcta. Nosotros practicamos en algunas ocasiones lavatorio de pies cuando estamos haciendo graduaciones. Nosotros como maestros vamos y le lavamos los pies a algunos de los alumnos que se están graduando y lo hacemos con mucha humildad, con mucha entrega. Los relatos bíblicos de Jesús lavando los pies de sus discípulos nos proporcionan un modelo de actitud, no necesariamente de una actividad específica. Esto se refleja en 1 Timoteo 5:10, donde una viuda cristiana práctica de lavar los pies de los santos. Este relato no cuenta necesariamente la historia de un lavado de pies, sino de una mujer que sirve a quienes la rodean. Jesús nos dio un ejemplo de humildad, de servidumbre, al lavar los pies de sus discípulos. Deberíamos tener la misma actitud humilde de servicio con respecto a los que están cerca de nosotros. El lavatorio de pies simboliza humildad, entrega, sacrificio. ¿Qué nos enseña la práctica del lavatorio de pies de los santos? Que el lavatorio de pies es servicio. Jesús como siervo divino y nosotros sus siervos somos enviados al mundo, no para enseñorearnos, sino para servir. El poder y la autoridad que el mundo ofrece son tentaciones que corrompen el alma, incluso de los servidores de Dios.
pero los verdaderos siervos y siervas de Dios no sucumben con tanta facilidad. Al contrario, debe estar dispuesto a quitarse el manto, tomar la toalla, llenar la vasija y lavar los pies. Es decir, el servicio y en especial el lavatorio de pies es una manifestación de rechazo al poder terrenal o una protesta contra la jerarquía. El lavatorio de pies requiere una vida en comunidad. No puede manifestarse en solitario. Además, requiere tener comunión con Cristo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Es la respuesta de Jesús a Pedro. Amados hermanos, Dios nos ha llamado para vivir en humildad, en compañerismo, en servicio. Así que hagamos la práctica diaria de vivir en humildad. Dios me les bendiga. Será hasta la próxima.